En mayo de 1969, la revista Esquire publicó esta portada con un subtítulo que decía Declive final y colapso total de la vanguardia americana. Como ustedes saben, el año 69 fue un año de gran importancia en el mundo. Fue el año en que el hombre llegó a la luna, el año de Woodstock, y estaba acabando una década verdaderamente importante para el movimiento pop, que no se limitaba al campo de las artes plásticas, sino que era como un espíritu del tiempo, que abarcaba la música, la moda, etcétera. Muchos aspectos de la vida del siglo XX tuvieron en los años 60 y en el pop un reflejo de verdadera trascendencia. Pero es natural que los movimientos y las ideas tengan su nacimiento, su periodo de evolución, su madurez y desafortunadamente también su decadencia. No es pues que si el pop alguna vez tuvo su decadencia fue porque se tratara de un movimiento de menor importancia. Por el contrario, desde mi punto de vista es de la mayor importancia dentro del conjunto de movimientos artísticos en el siglo pasado. En esta imagen, como ustedes ven, aparece Andy Warhol hundiéndose o ahogándose en la lata de sopa Campbell. La portada, muchos años después, forma parte de la colección de diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fueron dos diseñadores que se unieron para crear esta idea. Pero aunque en ese momento, pues los fanáticos del pop, entre los que yo me contaba, o todavía me cuento, claro, no creíamos que eso pudiera ser una realidad. Cuando pasa el tiempo, la posteridad da la razón a los visionarios o da una definitiva opinión acerca de los acontecimientos. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas del declive del pop? Un movimiento que nos entusiasmó tanto a todos y que cuando lo recordamos y revisamos los libros todavía nos sigue emocionando. Seguramente fueron varios, pero para mí el más importante fue ese momento en el cual el pop llegó a un clímax en el aspecto material. Las obras pop empezaron a alcanzar unos precios exorbitantes, empezaron a ser asimilados por la sociedad de consumo, que en un comienzo el mismo movimiento criticaba o acerca de la cual ironizaba. Hasta la obra gráfica de los grandes artistas pop se volvió incomparable y se volvieron unos objetos de adquisición tan lujosos como las joyas, como cualquiera de los otros elementos de la misma sociedad de la cual surgieron ellos, los artistas estos, y a la cual hacían una crítica. Esta circunstancia iba en una dirección diametralmente opuesta inversamente proporcional a la decadencia también conceptual. Surgía la parte material, subía la parte material del movimiento y descendía la parte conceptual. Empezaba a convertirse en un movimiento muy parecido a otros tantos movimientos del pasado, anteriores, tanto del siglo XX como de los siglos precedentes, en donde la sociedad adquiría las obras a precios altísimos y las piezas se convertían en tesoros materiales, dando menor importancia a lo que realmente sostiene las obras de arte, que es el concepto. Y precisamente tenía entonces que surgir un movimiento como el conceptualismo, que fue primordialmente un llamado de atención a los artistas y a la gente sensible en general
acerca de retomar el rumbo adecuado para las expresiones del arte. Es obvio que nada se repite en la historia. La historia no da vueltas en redondo, sino posiblemente es como una espiral, o cuando da las vueltas no las da por el mismo lugar por donde pasó primero. Por esta razón, el pasado no vuelve. Por más que existan muchos neos y muchas intenciones de la sociedad y de los seres humanos por atrapar lo que pasó, por ejemplo, los 10 minutos anteriores o el minuto anterior, el día de ayer, los años anteriores, las cosas bellas de nuestro pasado, nuestra infancia, etcétera, nada de eso volverá. Por lo tanto, no es nada extraño, es casi una redundancia tan obvia el título de mi charla: el pop no volverá. Pero pensé que podría ser un título interesante, especialmente para muchos jóvenes que trabajan actualmente en toda Colombia. No sé si con la ilusión o la esperanza o la falsa creencia de que el pop es un movimiento que retomará su ruta, que renacerá o que tendría sentido en el presente. Se han hecho algunas exposiciones de menor importancia sobre el pop en Bogotá, por ejemplo. Digo de menor importancia en relación con la importante exposición que hoy se clausura de Andy Warhol, que ha sido un esfuerzo maravilloso para que el público colombiano pudiera tener acceso a un conjunto importante de las piezas originales de este gran artista, que en la época en que nosotros éramos la generación de los 60, que empezaba a incomodar a los grandes artistas colombianos anteriores, a los críticos tradicionales, etcétera, era para nosotros más que un movimiento que conocíamos a fondo, simplemente un ejemplo más del espíritu de los años 60, que llegaba a nosotros a través de muchos campos, y yo creo que era más que todo porque éramos veinteañeros, éramos jóvenes que queríamos ser nuevos cada día. Después esa necesidad de ser nuevos, que debería acompañar a todos los seres humanos hasta el fin de sus días, pierde un poco de fuerza y se vuelve cada vez como más difícil. Hay que hacer un gran esfuerzo por ser siempre nuevo, pero es una gran necesidad. Entonces, en los 60 no existía las comunicaciones avanzadas que tenemos en el presente. El sueño de McLuhan era apenas eso, un sueño, que no sabíamos si se convertiría en una realidad. De manera que para nosotros conocer lo que ocurría en el mundo no era más que unas revistas que llegaban con muchos meses de atraso, con imágenes mal impresas. Era algo que recibíamos de segunda o tercera mano. Quizá era más fácil conocer la música de los Beatles y de los Rolling Stones, o saber si en el resto del mundo las chicas estaban usando la minifalda, y si la modelo Twiggy era una maravilla o era una farsa, o en fin. Vivimos intensamente todo ese periodo, pero con las dificultades de las comunicaciones. Eso creo que nos salvó de ser una mimesis del arte pop. Gracias a eso, y también al gran talento de la generación de los 60, y me excusan que yo me incluyo en esa generación, al autodenominarnos talentosos, pues se logró realizar una obra que tiene una personalidad incuestionable en el arte colombiano del siglo XX, relacionada de algún modo con el pop, pero de ninguna manera un sucedáneo del pop. Si eso no ocurrió en los 60, con mucha menor razón, sería justificable que en los años cero, que están a punto de terminar, del siglo XXI, los jóvenes que deberían ser contestatarios
tengan la ilusión y el entusiasmo por hacer obras sucedáneas de un movimiento que ya murió.